Hola a todos nuevamente, bienvenidos a nuestra clase de Teología de la Educación. Con esta presentación de la clase de hoy, estamos dando continuidad a la unidad 2. En esta unidad estamos viendo el tema de las religiones del mundo, educadoras de los pueblos. Hemos visto en la clase anterior cómo el judaísmo, desde aproximadamente los inicios de nuestra era, años 70, comenzaron ya a sistematizar los judíos lo que hoy conocemos la educación pública obligatoria. Es decir, el judaísmo es un antecedente remoto justamente de esto que hoy somos testigos, ¿verdad?, en la educación actual. Y junto al judaísmo también la otra gran religión formadora de los pueblos es el cristianismo, que no vamos a ver todavía en esta unidad, ya que las unidades posteriores vamos a dedicar concretamente al aporte del cristianismo para la educación del mundo. Ahí en la proyección pueden ver ustedes las religiones. Hemos mencionado que son 5 las religiones más influyentes en la historia de la humanidad, y en ese sentido son 5 las religiones que vamos a abordar de una manera concreta en esta unidad. Ya vimos el judaísmo, ya mencionamos también el cristianismo, y hoy nos toca desarrollar el islamismo, que es el primo hermano, digamos así, ¿verdad?, del judaísmo y del cristianismo. Y las dos religiones, llamémosle así, ¿verdad?, ancestrales también, orientales, el budismo y el hinduismo. Pasemos a ver entonces la primera de estas 3 religiones que nos faltan, el islamismo. Comienzo aclarando que cuando usamos la expresión islamismo es para referirnos al Islam o a la religión musulmana. Digo esto porque la expresión islamismo se reserva actualmente para designar a una corriente musulmana que pone énfasis al acto de querer imponer dogmas y preceptos morales de la religión islámica para gobernar, convirtiéndose en movimientos políticos radicales o filosofía política. En este sentido, el concepto de islamismo se empieza a usar y popularizar cada vez más después de que Estados Unidos responsabilizase a grupos terroristas islamistas por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Seguramente ustedes eran muy jovencitos todavía, niños, cuando ocurrió ese atentado, el famoso caso de las Torres Gemelas, que cada 11 de septiembre solemos volver a recordar en los noticieros. Bien, volviendo al Islam, decimos que el islamismo, fundado por Mahoma es el fundador, es una de las grandes religiones monoteístas, así como el cristianismo y el judaísmo, e incluye justamente elementos importantes formados, ¿verdad?, de estas religiones. Justamente cuando vayamos a ver los pilares del Islam, vamos a ver que prácticamente todos estos elementos están inspirados en el cristianismo y en el judaísmo. Como religión monoteísta, afirma la existencia de un Dios creador y Señor todopoderoso, de ahí monoteísmo, un solo Dios,
que se reveló a los hombres desde antiguo, ¿verdad? Por medio de los profetas. Y el último y el mayor de los cuales fue Mahoma. Esta religión recalca en especial que todos los acontecimientos del mundo y la historia humana están predeterminados por Dios, a cuya voluntad hay que obedecer ciegamente. Cree asimismo en la inmortalidad del alma, en la resurrección de los cuerpos y en la retribución final por el juicio de Dios. Es decir, habrá un juicio final en donde se discriminará entre buenos y malos. Y esa va a ser la retribución final después del juicio. Esta religión musulmana surgió en la península arábica durante el siglo VII de nuestra era, es decir, allá por los años 600, cuando el profeta Mahoma o Mohammed se dedicó a predicar las enseñanzas de Alá. Alá es el nombre árabe de Dios. Alá significa Dios. Igual que el cristianismo o el judaísmo, el islam, dijimos, es una religión monoteísta que venera a Alá como su único Dios. Y lo característico y también lo que le une al cristianismo y al judaísmo también es que, tanto como aquellas religiones, el islam posee también un libro sagrado que explica justamente las vivencias y conocimientos del profeta Mahoma. Y este libro sagrado tiene por nombre el Corán, que sería como la Biblia, la Sagrada Escritura del cristianismo. Pero obviamente, ¿verdad? Los libros no son iguales, son diferentes. Entonces, los musulmanes veneran el Corán, lo guardan con mucho cuidado, envuelto en paños, y tienen que lavarse las manos antes de tocarlo para leerlo o recitarlo. Y en este libro se recopilan los 5 pilares o normas básicas que todo musulmán debe cumplir, que vamos a mencionar enseguida ya, cuando terminemos de presentar la figura del gran profeta, del gran fundador de esta religión, de nombre Mahoma. Bien, paso a la siguiente página y aquí justamente vemos en pantalla al gran profeta que nació en la ciudad de la Meca, península arábiga, en el año 570, y desde adolescente se dedicó justamente primeramente al comercio caravanero, como todo, ¿verdad? Árabe, o en su mayoría al menos. Y al cumplir los 40 años, se recluyó en una cueva situada en las afueras de la ciudad. Según la tradición, fue allí que le visitó el arcángel Gabriel, Jibril en árabe, quien le anunció que había sido elegido para ser el profeta de una nueva religión. Mahoma regresa a la Meca, su lugar de nacimiento, de origen, y comenzó a predicar el Islam. En ese entonces, los árabes eran politeístas, es decir, adoraban una cantidad de dioses cuyas imágenes estaban en el interior del santuario principal de la Kaaba, en el centro de la ciudad. Y se sacaba provecho ciertamente de la adoración de los dioses. Y eso significó, el cambio, mejor dicho, significó una amenaza para los intereses de los comerciantes por la prédica de Mahoma hacia un Dios uno y único, ¿verdad? Y por eso lo hicieron condenar a muerte. Y para escapar de esta condena, en el 622 Mahoma
emprende, ¿verdad?, una huida, un exilio, conocido con el nombre de Égira. Y justamente, este acontecimiento, una vez que se concretice la nueva religión, marcará justamente el inicio de la cronología musulmana. Es decir, para los musulmanes, el año comienza en el 622 de nuestra era. A partir de ese entonces comienzan a contar el año los musulmanes. Durante su estadía en Medina, el poder y el prestigio de Mahoma aumentaron y muy pronto la mayoría de sus habitantes adoptó la nueva religión. Y con la ayuda de ellos, Mahoma regresa a su lugar de origen, a la Meca, en el 630 y consigue transformar la Kaaba en un lugar sagrado del Islam. Luego de la conquista de la Meca, el Islam comenzó a difundirse rápidamente por toda la península arábiga, transformándose en el elemento unificador de las distintas tribus árabes. Mahoma muere en el 632 y luego la nueva religión va a ser continuada por los califas, quienes se transformaron en jefes espirituales y temporales de todos los musulmanes a raíz de la muerte de Mahoma. Uno de ellos va a ser Ali, yerno también justamente de Mahoma, que van a impulsar la expansión del Islam por Palestina, Siria, Armenia, Mesopotamia, Persia y el norte de África. Y comenzarán, ¿verdad?, a constituirse justamente en una de las religiones con más seguidores en todo el mundo, ¿verdad? El segundo, después del cristianismo, justamente. Vayamos a ver ahora el dogma central, ¿verdad?, del Islam, que encontramos en los preceptos del Islam, ¿verdad? Los pilares fundamentales, que son 5. Aquí tenemos, ¿verdad?, los 5 preceptos: el testimonio, la oración, la caridad, el ayuno, la peregrinación a la Meca. Si hacemos una comparación, ¿verdad?, con el cristianismo, vamos a ver que hay mucha similitud. De hecho, en la Cuaresma se nos habla en la religión cristiana católica que 3 son las prácticas fundamentales: la oración, la caridad y el ayuno. En esto no hay ninguna diferencia prácticamente entre estas religiones. Y el primer punto, el testimonio, es el precepto central, principal del Islam. Es una forma de ejercer la fe, reconociendo que Alá es el único Dios que existe y que Mahoma es su profeta. De hecho, todo musulmán siempre tiene que repetir esto, tanto para saludarse como para despedirse. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Y la peregrinación a la Meca es algo que los musulmanes deben hacer al menos una vez en la vida, aunque siempre en función de sus posibilidades económicas y de sus responsabilidades. Recordemos que la Meca es el lugar de nacimiento de Mahoma. Allí se encuentra la Kaaba, que es el templo principal, ¿verdad? Un edificio cuadrado cubierto con una tela negra, alrededor del cual rezan los musulmanes.
Vamos a ver también algunas características del Islam. Y cuatro, ¿verdad? Principalmente los que nos interesan. Primero, que poseen un libro sagrado, que es justamente el Islam, y que además de ser un libro sagrado, contiene una regla de vida. Es decir, este es un libro por medio del cual los musulmanes deben regir su vida creyente. Un libro que fue revelado, ¿verdad?, al profeta Mahoma por medio del arcángel Gabriel, como hemos indicado. Los musulmanes tienen los templos que se llaman mezquitas, y en estos se reúnen justamente para tener su culto, su homenaje a Alá. Además, dijimos que tienen un calendario cronológico distinto, es decir, un calendario propio, el calendario islámico llamado también calendario lunar, y este calendario inicia justamente en el año 622, cuando Mahoma emprende, ¿verdad?, la huida o emigra de la Meca a la Medina. Esta huida se llamaba, recuerdan ustedes, la Égira, ¿verdad? Y marca el inicio justamente del calendario de los musulmanes. El día viernes es otra característica y constituye el día de la congregación musulmana justamente en las mezquitas, ¿verdad? Con respecto al calendario propio y uno de los pilares, ¿verdad?, del calendario o del dogma, ¿verdad?, de los musulmanes, lo que se refiere al ayuno, hay que resaltar también que los musulmanes tienen un mes llamado el mes de Ramadán, en el que justamente realizan este ayuno de 30 días. Y según nuestro calendario gregoriano, ¿verdad?, correspondería a los días que van entre el 22 de marzo y 21 de abril. 30 días, ¿verdad?, que sería el mes de Ramadán. Bien, vamos a ver también algunos símbolos del Islam. 5 son los símbolos del Islam. A través de estos símbolos también son diferenciados, son distinguidos, ¿verdad? Así como el cristianismo tiene el símbolo de la cruz, el Islam también entonces tiene algunos símbolos. Y uno de ellos constituye la media luna, que puede ser creciente o menguante, ¿verdad? Ya será como decimos en guaraní, ¿verdad? Y está presente en las banderas de muchos países islámicos. La luna creciente y la estrella de 5 puntas, ¿verdad?, que fueron símbolos del Imperio Otomano y que han perdurado como símbolos de todo el Islam. El sable de Ali también, recordarán ustedes, el yerno de Mahoma y cuarto califa de los musulmanes. El yamur, que es el remate con el que suelen terminar los minaretes, ¿verdad?, o torres de las mezquitas, que está compuesto por una barra vertical donde van insertas varias bolas o manzanas y llevan como remate una media luna. Y por último, la bandera de la yihad, cuyo contorno, ¿verdad?, es de color negro y lleva impresa en el centro en color blanco la sahaba o profesión de la fe islámica. Hay que mencionar también que en Occidente la palabra yihad ha sido interpretada como guerra santa, aunque ese significado es erróneo, pues yihad es el esfuerzo que todo musulmán debe realizar para que la ley divina prevalezca en el mundo. Ahora, muchas veces se entendió eso
como incluso una autorización para recurrir a la fuerza, a la guerra, con tal de imponer la fe del Islam. De ahí que se asocia la yihad con la guerra santa, ¿verdad? Ya que se trata de una religión también importante, pues como dijimos, ¿verdad? Es la segunda religión más profesada del mundo después del cristianismo. Se piensa que aproximadamente 1.800 millones de personas adhieren, ¿verdad?, a la fe musulmana. Entonces tenemos que considerar también su aspecto, o su aporte, mejor dicho, al ámbito de la educación. Y aquí lo que nos interesa es justamente dos elementos, ¿verdad? En primer lugar, la forja del carácter que prescribe el Islam sobre la fe y la buena acción. Y en ese sentido decimos, ¿verdad?, que el propósito de la educación islámica es formar un carácter tal que le enseñe al hombre a ser para este mundo como si fuese a vivir eternamente en él y que fuese para Dios estando preparado para morir en cualquier instante. De esa manera, para una nación que quiere quedarse como una nación de equilibrio o una nación moderada, la moderación entre el cuerpo y el alma es una ley moral. Fue por esa misma razón también que los musulmanes tomaron en serio cómo debía ser una adecuada educación corporal y no solo espiritual. En la escuela, la enseñanza era vinculada a las reglas religiosas y morales. Además de leer y escribir, se enseñaba a los niños la matemática básica, la historia de los profetas y relatos de los hombres piadosos. Algunas narraciones indican que la enseñanza de los libros cristianos era desaconsejable, así como que para la purificación moral de los niños los sabios prohibían aprender las poesías vanas. Por lo tanto, la educación espiritual y moral entre los musulmanes era acompañada de la vigilancia y la supervisión del gobierno. Bien, con la religión islámica o de los musulmanes, entonces terminamos, ¿verdad?, con las religiones monoteístas, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a ver las otras dos religiones. Tenemos primeramente el hinduismo, o llamado también brahmanismo, debido a Brahma, una de la divinidad que el hinduismo tiene muy presente, ¿verdad? Esta religión predomina fundamentalmente en la India y es una religión muy imprecisa y flexible en su contenido doctrinal, ya que mezcla monoteísmo, politeísmo y hasta panteísmo, ¿verdad? Afirma la existencia de un principio divino único y supremo, el Brahman, de quien emanan, como pueden ver ahí, la Trimurti o la Trinidad hinduista, ¿verdad? Brahma, Dios creador; Vishnu, Dios conservador; y Shiva, el Dios destructor. Vamos a mirar un poco a cada uno de ellos así rápidamente. Brahma, dijimos, es el Dios creador, es decir, la personificación del poder creador de Brahman, y forma parte de la Trimurti o Trinidad hinduista. Su manifestación es periódica, suele representarse como una forma humana de 4 cabezas, cada una de las cuales representa la escucha de los 4 Vedas. Su esposa es Sarasvati,
según, ¿verdad?, la religión, ¿verdad?, hinduista. La segunda divinidad o segunda divinidad dentro de la Trinidad hinduista o Trimurti es Vishnu, es el Dios conservador o protector del universo. Representa también la misericordia y la bondad. Se cree que Vishnu se ha manifestado en 10 reencarnaciones. Los más conocidos son Rama y Krishna, y a Vishnu se le representa con 4 brazos, en cada uno de los cuales porta un atributo distinto. Su esposa es Lakshmi. Y por último tenemos a Shiva, es el dios destructor y renovador del universo a la vez. Se le conoce como un yogi, de modo que es considerado patrono de los yogis. Se le representa con el cabello largo, una piedra, 3 ojos, 4 brazos, un tridente y otros elementos más. Es esposo de Parvati y padre de Ganesha y Kartikeya. El mundo entero es también emanación y manifestación del único principio hacia el cual es preciso refluir mediante el recogimiento y la negación y anulación total de sí mismo. De ahí que es panteísmo, ¿verdad? Esta divinidad, esta Trinidad emana y todo el mundo es manifestación por eso de este principio divino. Los hinduistas también tienen los libros sagrados, que son los Vedas y los Upanishads. Bien, vamos a ver un poco el origen de esta importante religión. El origen y formación del hinduismo es un proceso milenario, caracterizado por la suma de diversas creencias a lo largo de los años, como si de capas se tratase. Ahí pueden ver ustedes que se estima que el origen del hinduismo se remonta hacia el año 1750 o 1500 antes de Cristo, una religión ancestral, una religión milenaria, que fue introducida a la India por las tribus nómadas indoeuropeas que adoraban las fuerzas de la naturaleza. Está conformada por una grandísima diversidad de tendencias. Sin embargo, sus elementos fundamentales son la creencia en Brahman como principio supremo universal, el karma, la reencarnación y la liberación. Es decir, es una religión que comprende, ¿verdad?, varios elementos, varios ritos. Por eso decíamos que es una religión imprecisa y muy flexible, ¿verdad? El término hinduismo proviene del hindú, de una palabra hindú, una adaptación persa del nombre del río Sindhu, a partir del siglo XIX de nuestra era. Se le agregó el sufijo ismo para designar el conjunto de valores, creencias y prácticas religiosas de los pueblos del Valle del Indo. El simbolismo del hinduismo es el Om, O-M, que representa al Dios impersonal Brahman, así como al universo y a lo esencial. El Om es una sílaba sagrada que funciona como un mantra, es decir, un canto u oración vibrante que los hinduistas valoran como un sonido primordial del que se generan otros sonidos. El hinduismo no tiene un fundador ni posee una jerarquía vertical semejante a las religiones monoteístas.
Esto favorece la gran diversidad de corrientes metafísicas, espirituales, filosóficas, costumbres, cultos y rituales que lo caracterizan. Por eso decíamos, ¿verdad? Una religión bastante imprecisa, muy flexible, politeístas, incluso, ¿verdad? Panteístas. Miremos algunas características del hinduismo. Lo que decíamos, ¿verdad? Carece de una estructura jerárquica. El hinduismo no tiene una figura de autoridad principal, ni tiene una iglesia en el sentido jerárquico del término. Eso explica justamente la variedad de creencias y rituales asociados a esta espiritualidad que crecen con la devoción popular. Es diverso, es pluralista, ¿verdad? Ya que mezcla muchas cosas, ¿verdad? Esta religión. También se le llama por eso sincretismo religioso, ya que mezcla muchos elementos, ¿verdad? Y admite muchas creencias y filosofías. Tiene un rico panteón de dioses, digamos así, ¿verdad? Es politeísta. Y muchos semidioses y muchas semidiosas en ese sentido, ¿verdad? No es una religión proselitista, es decir, no buscan ganar adeptos. eh, Sin embargo, es abierto a las nuevas adhesiones y ello explica su crecimiento y presencia justamente en el mundo occidental. Vamos a ver las principales creencias del hinduismo. Como toda religión también tiene su sistema de creencias y ya que es una religión flexible, esta creencia es muy variada y muy compleja. Dentro de esta diversidad, todos los hinduistas comparten una serie de creencias fundamentales que son, ¿verdad? El karma, el dharma, la reencarnación y la liberación. En el hinduismo se conoce como karma a una energía que se produce de acuerdo a los actos de las personas. Si una persona obra bien, liberará buen karma. Al contrario, si obra mal, su karma será negativo. La idea de karma representa para los hinduistas un profundo sentido de justicia. La segunda característica, el dharma, se refiere al conjunto de deberes que una persona debe respetar y cumplir en su vida, como la virtud, la religiosidad, la conducta, etc. En otros términos, el Dharma es el deber ser para el cual existimos. Y un elemento, ¿verdad?, interesante, la reencarnación o el samsara. Por norma general, los hinduistas creen en la reencarnación, que recibe el nombre justamente de samsara. La reencarnación consiste en que después de la muerte, el alma puede ocupar un cuerpo nuevo, de acuerdo a las acciones de la persona. Esta podrá reencarnar en existencias superiores, intermedias o inferiores, hasta que se produzca la liberación. Los hinduistas creen también en la liberación espiritual, que en sánscrito recibe el nombre de moksha, mientras que una persona no logra superar el karma, dirán ellos, ¿verdad? Permanecerán atados a la ilusión y al sufrimiento que ésta induce. Actualmente, el hinduismo es la espiritualidad dominante en la India. Y si bien su práctica se ha extendido también a algunos países, ¿verdad?, de otras culturas, pero el lugar predominante sigue siendo, ¿verdad?, la India. Y así llegamos finalmente a la última religión, ¿verdad?, que vamos a ver hoy.
el budismo, que es una concepción más espiritual y filosófica que religiosa, surgida ciertamente del brahmanismo y que tiene por fundador a Buda, nacido aproximadamente el año 500 antes de Cristo. El hinduismo, dijimos, ¿verdad? No tenía un fundador. Ahora sí, el budismo se desprende del hinduismo y tiene como fundador a Buda, que significa iluminado. Afirma con su fundador esta religión que la vida es sufrimiento y que este se origina de los apetitos y pasiones de la persona. Para superarlo propone una técnica espiritual llamada de las 8 sendas, que consiste fundamentalmente en la anulación de todo deseo de seguir viviendo una vida que es pura apariencia, para sumergirse en lo que ellos llaman el estado de nirvana. El nirvana, ¿verdad? Que es entonces un estado de negación, digamos, ¿verdad? Del dolor, un estado místico de paz total. Tanto el budismo cuanto el brahmanismo creen bien que de diverso modo en la metempsicosis, es decir, en la existencia de varias vidas sucesivas en una persona, en una misma persona. A eso llamamos metempsicosis o reencarnación o doctrina, ¿verdad? De la transmigración de las almas, que después van a volver a retomar en la filosofía, ¿verdad? Los pitagóricos. La doctrina budista se halla codificada en el Tipitaka, ¿verdad? Que sería como su libro sagrado, ¿verdad? Sobre el nirvana, hay que decir, ¿verdad? Que hace referencia a un estado que puede alcanzarse a través de la meditación y la iluminación espiritual, y que consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnaciones. La metempsicosis justamente es la reencarnación, el paso por sucesivos estados del ser en los que el alma va liberándose progresivamente del apego de las formas físicas en este mundo físico que conocemos, y por el cual no se vuelve a pasar formas sutiles en los mundos sutiles o intermedios. Este sería un poco el equivalente a lo que en el cristianismo católico llamamos el purgatorio, ¿verdad? Y el yoga, que es la unión afectiva del ser humano con lo universal. El yoga enfatiza también la meditación y la liberación. Son aquellas prácticas que se centran específicamente en el autocontrol psicofísico. Estas son, digamos así, características generales del budismo. Ahora vamos a mirar un poco también el aspecto educativo que podemos encontrar en esta religión, ¿verdad? Que dijimos más bien es una filosofía, una meditación filosófica antes que una religión propiamente dicha, ¿verdad? Una sabia frase procedente del budismo dice que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Guiándonos por esta enseñanza, podemos encontrar una gran variedad de aprendizajes en su filosofía de vida que nos ayudarán en el campo educativo. Si analizamos la palabra Buda, que proviene del término Bud, descubrimos que su verdadero significado es el despierto o despertarse.
Bajo esta premisa podemos encontrar excelentes caminos educativos. Em, Podemos decir que encontramos algunas ventajas del budismo, ¿verdad?, para el educando. En ese sentido, permite que el educando se ponga propias normas, acostumbrándolo a vivir en un mundo de leyes. Eh, ¿Qué se logra con esto? Y permite tomar mayor conciencia de sí mismo. Gracias a ello logrará aprender a pensar por sí mismo, encontrar qué es lo mejor para él a su propio ritmo de aprendizaje, además de poder hablar según sus verdaderas creencias, no solo las que le vienen impuestas socialmente. Esta religión, ¿verdad?, permite también el cultivo del espíritu, es decir, nunca descuidar su espíritu. Es necesario que el educando cultive la espiritualidad. De lo contrario, otras cosas ocuparán su lugar. Entre ellas, puede aparecer la búsqueda del placer fácil, un exceso de consumismo, inseguridad ante el miedo, incapacidad ante el dolor y otras cosas, ¿verdad? Las meditaciones ayudan también a que haya un orden de pensamiento. El budismo invita a ordenar justamente el pensamiento, a interpretarlo, entenderlo e interiorizarlo. Y un último elemento, el budismo propone siempre, ¿verdad?, la sonrisa. De hecho, Buda siempre aparece sonriente y no cuesta nada llevarlo a cabo. Es por tanto una idea genial para trasladarla a los educandos. Una simple sonrisa puede lograr mucho más que todo tipo de estrategia complicada, ¿verdad? Puede ser ejemplo de aprobación, buen humor, cariño, una muestra de amor. Siempre alegra verle a alguien sonriente, risueño. Y para nosotros, ¿verdad?, que somos educadores, hemos de procurar siempre sonreír. Es decir, tenemos que empezar por nosotros mismos en ese sentido, ¿verdad? Y vamos a ver que haremos feliz también a los demás. Olvidar también el estrés y el agobio, ¿verdad?, para canalizar las emociones negativas. Por último, tener presente, ¿verdad?, con el budismo que cada alumno es un mundo y nuestra es la labor de que sean felices y plenos en la vida. Muy bien, creo que por aquí ya es suficiente por hoy. Hasta aquí, pues mejor dicho. Espero que les haya ayudado, ¿verdad?, la consideración de las religiones como educadora de los pueblos y sea también una motivación más también aprender de estas religiones, su aporte a la educación que nos pueda ayudar también en nuestra tarea educativa. La tarea correspondiente a esta unidad van a encontrar en la plataforma. Siempre tenemos 8 días de tiempo para entregar los trabajos, de modo que a ponerse las pilas, no dejar para después las responsabilidades. Muchas gracias por la atención y hasta nuestro próximo encuentro.